Rema, que es el que observa y describe por primera vez las vainas de mielina en el sistema nervioso, en los axones. Y Virchow acuña el término mielina como tal. Más adelante, Theodore Schwann, va por la célula que describió, que era la célula de Schwann. Luego Ranvier, que también lo he escuchado, ¿no? Louis Ranvier, por los duros de Ranvier, es el que acuña como célula de Schwann, por Theodore Schwann, a la glía que se encuentra justamente en el sistema nervioso periférico. Y Ramón y Cajal luego acuña este término y lo sigue utilizando en sus libros y publicaciones. Más adelante, Pío del Río Ortega, que es uno de los últimos que describen ya no solamente oligodendritis, pero también microglias. Y es el que lo descubre. Y propone al igual que los oligodendrocitos, al igual que las células de Schwann, sintetizaban mielina. Y esto no se descubre hasta el siglo XX, cuando aparece la electrónica, que es en 1931 y 1937 respectivamente. El de microscopía electrónica de transmisión en 31, el de barrido en el 37. Entonces, hoy ya vamos a hablar, esta es la clase más densa de todas. Esta y la de hipotálamo, que es la siguiente, en la segunda parte. Ah, no. Estás viviendo en la universidad como yo. Oye, ¿qué tal explotada te han dado? Sí. Yo me pongo así, me lo que me gusta, algunas tardes que sol a sol, pero yo soy más aquí. ¿Ya es mi último salón ya? ¿Ya eres libre? Sí. ¿Dónde se me falló? Yo tengo tu calcetín. ¿Todo bien? No, pero Sí, pero tengo batería. pero carga tu cel Sí. antes de irte. ¿No puedo cargar lo que acá? Chévere. Gracias. Bueno, entonces tenemos a la neurona como... Adelante. Allá. Adelante. Acá hay enchufe. Ya, entonces vamos a entender la función del sistema de la neurona, explicar justamente su estructura, clasificarla mediante estos criterios, recordar la función de las glías, hablar de los distintos tipos, ¿ya? Vamos a hablar del poliendrocito, reconocemos diferencias funcionales entre distintas glías y finalmente hablaremos de interés. Doctores, muchos, sí. Díganle a Harry. Ya, muy bien. Entonces, recordando embriología, ustedes recordarán que aproximadamente la cuarta semana de desarrollo embrionario se forman las tres vesículas cerebrales, ¿no? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el neuroencéfalo, que a la quinta semana de desarrollo embrionario se forman, ya de 3 pasan a ser 5, siendo del encéfalo y el encéfalo, que proceden del prosencéfalo, el mesencéfalo se mantiene como tal, y el bromencéfalo forma al mesencéfalo y el mesencéfalo. Del telencéfalo se originarán los hemisferios cerebrales del cuerpo calloso, del diencéfalo todos los tálamos, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, tálamo, todos los tálamos. Y el mesencéfalo se mantiene como mesencéfalo, el metencéfalo se vendrá la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo el bulbo sencillo. Entonces, todas esas estructuras que he mencionado, más la médula espinal, forman parte del sistema nervioso central, y este está conformado por neuronas civiles. Las neuronas que existen alrededor en todo el sistema nervioso, aproximadamente 100 millones de neuronas, que es un montón. Pero cada neurona de por sí se puede comunicar a sí mismo con otras 1000 neuronas. Y estas neuronas, por cada neurona que existe en el sistema nervioso central, hay 10 glías. Eso quiere decir que hay 1000 millones de glías en el sistema nervioso. Ahora, los contactos neuronales de por sí no es que sean aleatorios, están organizados en circuitos neuronales que están a la vez integrados con las glías, que dan soporte, y no solamente soporte a estas transmisiones, sino también van a interactuar con ellas, proporcionando reservas de neurotransmisores, de captación de iones como el potasio. Ahora, no solamente las glías van a participar en los circuitos, funcionar como una reserva, sino también se encargan de mediar procesos inflamatorios y de angiogénesis en el sistema nervioso central, como vamos a ver más adelante. Ahora, esta microfotografía que está a la derecha, o mi izquierda, vamos a observar estas neuronas que son ustedes familiares
por ejemplo, hablando de las neuronas como tal, acuérdense que estas son células excitables que prolongan su potencial de acción mediante impulsos eléctricos a lo largo de toda su superficie axonal. Este de acá no es el axón, porque acá es su dendrita. Este es el soma de la neurona, y vamos a ver en un rato el corazón que el axón. Ahora, estas neuronas van a estar en redes funcionales y vamos a hacer sinapsis, esa es su función principal, que tiene tres componentes: el axón terminal, la dendrita receptora y la dendrita sináptica. Adicionalmente la guía haciendo eso. Funcionalmente la neurona tiene una región receptora, que es el soma, donde están las dendritas, una región conductora, donde está el axón, y una región receptora, donde está el terminal axónico. Eso se forma la bifurcación con el neuronal. Si yo observo esta microfotografía óptica y esta electrónica de transmisión, veré algunos componentes particulares de la neurona. En óptica, yo observo en el soma neuronal, tengo varias organelas principales red, que lo puedo distinguir, pero siempre un núcleo prominente, una estructura que se llama cono axónico, donde nacerá el axón. Pero en microscopía electrónica de transmisión, yo voy a observar que ese citoplasma es rico en organelas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, vesículas, inclusive los neurotúbulos, ¿no? ¿Por qué es importante entender esa composición del soma neuronal? Porque recuerden que al tener tantas organelas es porque es una célula metabólicamente activa, constantemente está sintetizando nuevos productos, entre ellos neurotransmisores. Recordad adicionalmente que dentro del armazón del soma neuronal de su citoesqueleto vamos a encontrar los neurofilamentos que forman el citoesqueleto y que van a dar forma al axón y van a permitir el transporte de organelas, vesículas y otras sustancias a lo largo de la neurona y su axón en ambas direcciones, retrógrado y anterógrado. Acá tenemos otro esquema para que se acuerden. Y pasemos a las dendritas. Las dendritas típicamente van a ser trozos muy pequeños y cortos que emergen del soma neuronal y se van a ramificar, ¿ya? Usualmente pueden cubrir muchas sinapsis y son el principal sitio de recepción y procesamiento de las señales neuronales. Las dendritas se pueden organizar de tal forma y se pueden prolongar y ramificar de tal forma que pueden llegar, en el caso de, por ejemplo, la célula de Purkinje, a hacer contacto con hasta 200.000 terminales axónicos a la vez. Es un montón, ¿ya? Es una red social prácticamente cada célula de Purkinje. Es una influencia. Y a diferencia de los axones, las dendritas van a hacerse más delgadas conforme se ramifican, ¿ya? Y se van a formar las espinas. Con respecto al axón, la mayoría de neuronas solo va a tener un axón, ¿ya? Y eso usualmente van a ser más largas que las dendritas y van a variar de acuerdo al tipo de neurona. Van a tener una membrana plasmática que las recubre, que se llama el axolemma, y su citoplasma el axoplasma. Se van a originar de una región que ya conocemos como el cono axónico, que es en el pericardio o soma neuronal, y estos axones también se pueden ramificar, pero profusamente menos, se llama organización terminal, y normalmente esas terminaciones son colaterales, que no son muchas, son pequeñas. Ahora, acá tengo una microfotografía de una célula de Purkinje en división Golgi en cerebelo. Yo puedo observar aquí, esta es la arbolización de las dendritas. Este es el árbol dendrítico de la célula de Purkinje. Yo como observo, miren, acá está el soma, y conforme sale la dendrita, se va ramificando y haciendo cada vez más delgada. En cambio, por la otra dirección veo una protrusión del misma que es uniforme, que mantiene el grosor. Ese es el axón de la célula de Purkinje. La mayoría de células de Purkinje, su axón va a llegar hasta la sustancia blanca e inclusive algunas saldrán del cerebelo. ¿Ya? Voy a saltarme simplemente esta microfotografía. Me importa bastante porque quiero que vean que en la unión axo-dendrítica voy a observar que la dendrita se une con el axón mediante la espina del dendrita. En cambio, el axón, como acá se arboliza, pero con colaterales que no se ramifican difusamente como la dendrita. ¿Por qué es importante el axón, aparte de que me va a permitir la sinapsis? Porque permite el transporte, y eso se conoce como transporte axónico.
Ese es un proceso responsable del transporte de mitocondrias, lípidos, vesículas, orgánulos, desde y hacia el soma neuronal por el axón. Los neurotúbulos o microtúbulos van a proporcionar una especie de pistas entre este axón para que se transporten todas las organelas. Y las proteínas que van a permitir ese transporte, que van a ser como si fueran los carritos, son dos proteínas, la dineína y la quinesina. La dineína permite el transporte en dirección retrógrada, eso quiere decir del axón al soma. Y la quinesina permite el transporte en dirección anterógrada, del soma al axón. El transporte retrógrado es muy útil porque es un transporte rápido que va a transportar orgánulos, mitocondrias, neurotransmisores, entre otros, y va a estar mediado, como ya dije, por la dineína. Pero es importante por dos razones. La primera, porque lleva señales de supervivencia, los famosos TRK, que son los factores de crecimiento nervioso, y las neurotrofinas. ¿De qué sirven esto? Normalmente, cuando ustedes normalmente tienen, como se movilizan todos los días en ejercicio, sus músculos, sus terminales axónicos, emiten señales de supervivencia que le dicen a las neuronas, estoy bien, mi miembro, mi músculo, mi apéndice, mi órgano está bien. Pero cuando, por ejemplo, existe una lesión axonal, digamos, en un paciente que tiene una disección medular, en un paciente que tiene un proceso inflamatorio profuso o un accidente de tránsito, en fin, que es lesión axonal. O sea, el axón se lesiona. Este axón deja de percibir esas señales de supervivencia y la neurona, el sistema neuronal, lo toma como, ok, ese miembro, ese órgano, esa estructura que estoy innervando está muerta. Entonces, el axón deja de funcionar como tal y se comienza a acortar. Es por eso que en las personas cuadraplégicas o tetraplégicas o con alguna hemiplegia, o sea, que no funcionan, tienen alguna discapacidad funcional del nivel central, que hace que un miembro o más de estos no funcione, no se pueda mover, los músculos se comienzan a atrofiar. Por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral infantil, que también tienen lesiones axonales, ellos, si ustedes observan, son puro huesito, ¿no? Y prácticamente el músculo es muy hipotrófico, no ha crecido, no se ha desarrollado, más que todo una extremidad muy poco. Es justamente porque el cerebro no recibe estas señales de supervivencia. En el transporte anterógrado, que es del soma al axón, también voy a tener no solamente la velocidad rápida, sino también una velocidad lenta, pero va a ser mediada por quinesina. Y algo que me olvidé mencionar es que en ambos transportes pueden ser usados por patógenos. El transporte retrógrado va a ser muy usado por virus de la varicela, el herpes zóster, el virus de la rabia, para infectar somas neuronales. Por ejemplo, cuando todos ustedes, o algunos de ustedes, no sé, le he dado varicela cuando era chiquito. A mí me dio. En algún momento, cuando yo ya sea más viejo de lo que ya estoy, se me va a reactivar la varicela porque mis defensas van a caer a tal nivel. Cuando vieron un inmuno, hablamos de había una disociación entre GLP1 con GLP2, hablamos de la CMK y todo lo demás. Las células del sistema inmunológico dejan de trabajar. El virus de la varicela es un virus que le gusta la venganza. Entonces, él espera el momento donde tú te sientas más vulnerable, donde tus sistemas de defensa estén hasta el piso y se reactiva. Usualmente es en mayores de edad, pero puede pasar en jóvenes. Y el virus de la varicela estaba durmiendo en un ganglio nervioso, porque entonces cuando ocurrió la lesión de varicela, este migró por todo un nervio hasta un ganglio nervioso, se reactiva y vuelve a atacar por ese mismo axón, va de algo de transporte anterógrado, de transporte retrógrado, ahora usa el transporte anterógrado para reactivarse y afectar a un dermatólogo. Lo mismo el herpes simple. Cuando ustedes se infectaron alguna vez de herpes, tal vez no se dieron cuenta, constantemente cuando ustedes estén estresados o con las defensas muy bajas, se les va a reactivar el herpes, ya sea a nivel labial, que es el más frecuente, solamente la condición de los labios, o es también genital. O algo más interesante, el virus de la rabia. El virus de la rabia es mucho más ágil, más inteligente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es un virus que una vez que ustedes se infectan, utiliza el transporte retrógrado para ir hasta una neurona, una primera neurona, o sea, una neurona a nivel de la corteza, para causar una encefalitis y matar. Adicionalmente tenemos otros patógenos que son las toxinas, que son emitidos por patógenos. Toxina botulínica, toxina del pez globo, toxina tetánica.
que utilizan justamente el transporte, ¿no? Retrógrado para hacer su efecto. Entonces, por eso que es importante. Acá finalmente tienen el esquemita, acuérdense, los microtúbulos son la pista, la carretera, el axón, y las proteínas tineína y quinesinas son las que se encargan del transporte. Luego tenemos la sinapsis. La sinapsis, recuerden que convierte una señal eléctrica de una célula presináptica en una señal química en una célula postsináptica. La mayoría de sinapsis van a ocurrir por liberación de neurotransmisores y vamos a tener componentes terminal axónico presináptico, que es el botón terminal, la membrana celular postsináptica y el espacio entre ellas, que es la hendidura sináptica. Si yo observo una microfotografía electrónica, yo voy a observar acá, este es el terminal axónico de mi neurona. Acá tengo mitocondrias, acá tengo vesículas. Acá tengo la membrana sináptica y este espacio es la hendidura sináptica. Entonces, acá se están liberando justamente las vesículas con los neurotransmisores que van a hacer su efecto en los receptores de esta membrana postsináptica. Ahora, en la región presináptica normalmente el impulso nervioso va a perturbar brevemente canales de calcio para que gatillen la exocitosis y liberación de las vesículas. Cuando los neurotransmisores se unen a su receptor, pueden causar dos efectos. Por ejemplo, glutamato, acetilcolina tendrán una sinapsis excitatoria. GABA, glicina harán una sinapsis inhibitoria. Si es sinapsis excitatoria, ¿qué va a pasar? Se van a perturbar los canales de sodio postsináptico y entrarán, y el flujo de sodio que va a hacer va a causar una despolarización. Si es una sinapsis inhibitoria, glicina, GABA, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a perturbar los canales de cloruro y otros justamente canales aniónicos que van a causar la hiperpolarización, la más negativa. Acá tengo otro ejemplo, estoy con acetilcolina con sus receptores nicotínicos. Acuérdense, por ejemplo, de los bloqueantes neuromusculares como el propurona, ¿no? Que se utiliza para bloquear músculos. Actúan justamente acá, bloqueando los receptores nicotínicos. ¿Para qué? Para que la célula no se pueda cambiar. Parálisis, ¿no? Curar. Ahora, ¿qué tipo de sinapsis voy a tener? La sinapsis axosomática, que es la clásica, el axón y el soma. La sinapsis axodendrítica, axón con dendrita. Y la sinapsis axoaxónica, sinapsis axón con axón. Dicho esto, vamos a clasificar ahora las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar por sus prolongaciones. Pueden ser multipolares, cuando tienen varias prolongaciones, en dendritas, en axón, dendritas por todos lados. Tienen las unipolares, que solo tienen una proyección en una región, que puede luego bifurcarse y hacerse dendrita con axón. Tienes las bipolares, que a un lado está el axón y a otro la dendrita, bien definido. Y tienes las anaxónicas, que son un grupo de interneuronas del sistema nervioso central que no tienen axón, o el axón es tan corto que no se nota. Por la longitud del axón tenemos dos tipos, Golgi tipo 2, Golgi tipo 1. Golgi tipo 1 son las que tienen axón largo, normalmente son multipolares, no siempre. Su axón suele salir de la corteza. Ejemplo, neuronas piramidales de la corteza cerebral, motoneuronas de la médula espinal, células de Purkinje del cerebelo. Las Golgi tipo 2 son aquellas cuyo axón es corto y se mantiene en el tejido. Ejemplo, las células, las neuronas, disculpen, ganglionares, que son Golgi tipo 2. El montón de interneuronas que van a encontrar en el sistema nervioso central son Golgi tipo 2. Esta es una imagen de corteza cerebelosa. Veo dos espacios. Veo primero la célula de Purkinje, ¿ya? Que es una neurona multipolar, pero que es Golgi tipo 1. Y por otro lado, veo una neurona Golgi tipo 2, que es también neurona multipolar, pero su axón es corto. Por ende, se clasifica como Golgi tipo 2. También se pueden clasificar neuronas de acuerdo a la forma. Poliédricas, como las motoneuronas de la médula espinal, de la anterior. Fusiformes, como las de de la corteza cerebral. Estrelladas, como las granulosas, las estrelladas en cesto, las de Golgi. Las esféricas, como las ganglionares. Las piramidales, que están en la corteza central, que para el nombre tiene el mismo nombre. Y las piriformes, como la célula de Purkinje, en forma de pie. También, de acuerdo a su función, pueden ser motoras, sensitivas, de proyección y intrapolonal.
Y de acuerdo a su función específica pueden ser excitatorias o inhibitorias. Y también se puede clasificar de acuerdo al neurotransmisor. Si producen GABA, GABAérgica. Si producen glicina, glicinérgica. Si producen acetilcolina, colinérgica. Si producen adrenalina, adrenérgica. Vamos con glías. Con glías, debido a que no tienen una actividad eléctrica, se suponía que estos solamente funcionaban como un cemento, como un soporte del sistema nervioso. Luego se fue descubriendo que formaban circuitos neuronales, que ayudaban a la transmisión sináptica, que hacían homologación iónica, apoyo metabólico, eliminaban desechos. Aquí en esta foto tengo un artrocito y un oligodendrocito. El oligodendrocito son células altamente especializadas que se encargan de sintetizar mielina a nivel del sistema nervioso central. De hecho, en estudios recientes se sabe que el oligodendrocito es la célula más abundante en el sistema nervioso central, que puede abarcar entre un 45 o un 65%. Le sigue luego el astrocito, hasta el 40% dependiendo de la región. El origen del poliendrocito, voy a pasarme esta imagen, se da gracias a una célula propulsora madre que se llama poliendrocito, o también conocida como O2A-OPC. Esta O2A-OPC se encarga de dar origen a los oligodendrocitos y el astrocito tipo 2. Tenemos subtipos de oligodendrocito, pero no voy a profundizar en eso por tiempo. Pero me quiero ir específicamente a este gráfico. Este es un estudio que se hizo en un molinos a nivel de médula espinal, donde se observó justamente las regiones de la sustancia gris y la sustancia blanca. Principalmente la sustancia blanca se observó que, de acuerdo al tipo de estímulo que ocurría, los oligodendrocitos principalmente proliferaban. Estos eran ratones que se les hace una pequeña injuria a nivel medular, nada catastrófico. Y se observa que justamente los oligodendrocitos proliferaban luego de cierto tiempo de esta lesión. ¿Y cuáles proliferaban más? Eran los tipos 2. Yo siempre voy a ver un oligodendrocito rodeado de vainas de mielina. Y acá yo veo un oligodendrocito en MET, en microscopía de transmisión, ¿no? Y veo que tiene sus vainas mielinas. ¿Cómo sé que es mielina? Porque en MET la mielina se vuelve negra. Ahora, en HE yo normalmente puedo observar oligodendrocitos que siempre están en columnas, así como acá, columnas, ¿no? Columnas, y parecen huevos fritos. Tenemos citoplasma que se ve medio más poblado y un núcleo bastante oscurito y pequeño. Yo puedo observar también un incremento en los oligodendrocitos como reacciones inflamatorias. Cuando yo observo gliosis, ese es el término sobre la proliferación de oligodendrocitos, es porque ha habido una anoxia. Un virus pasó por allí, una toxina, son enfermedad periódica. Ahora, el astrocito va a recibir su nombre porque justamente la apófisis de sus pies está dispuesta de forma radial, ¿ya? De por sí interactúan gracias a uniones intercelulares y forman redes que coordinan el respuesta a estrés y otros estímulos. El astrocito tiene doble origen, la O2A-OPC, que origina su tipo 2, y el astrocito tipo 1, que se origina a partir, ¿no?, de células precursoras del astrocito, que van a derivar justamente de otras células que son las precursoras de las glías, que se originan a partir de las células neuroepiteliales. Hay 4 tipos de astrocitos, pero clásicamente tenemos 2, el protoplasmático y el fibroso. De los dos, el fibroso es el que tiene mayores proyecciones y el protoplasmático tiene un soma más grande. Hay muchas funciones de astrocitos, no voy a profundizarlos, pero sí recordarles las más importantes. Captan ion potasio. Transmiten precursores como glutamina para formar neurotransmisores como glutamato. Son reservas de purinas como ATP-adenosina y sustratos de energía como lactato. Y se encargan de recaptar glucosa, agua, se encargan de producir, hasta inclusive interactuar a nivel vascular como la mediación de producción de prostaglandinas, óxido nítrico, en fin, se encargan, tienen muchas funciones. Y esos productos que tienen, acá tengo en MET, un astrocito, vean la diferencia con el oligodendrocito. Y acá tenemos un fibroso que se ve justamente el núcleo más grande. Todas estas son funciones del astrocito, ¿ya?, de acuerdo a lo que se encarga. Vamos con la microglía. La microglía o microglia
caracteriza por representar al menos el 10% de la población de todas las glías en la corteza cerebral, en el sistema nervioso central. Esta es una glía que tiene capacidad fagocítica, pero no solamente fagocítica, sino que también va a interactuar con la angiogénesis cerebral. Adicionalmente, se origina a partir de precursores mesenquimales. Como vemos, si yo observo la microglia, asemeja mucho a una apariencia de un macrófago. Adicionalmente, aparte sobre la angiogénesis, se encargan de eliminar terminales sinápticas. Justamente esa es su función principal. Vamos con el polidendrocito. El polidendrocito es el nombre que recibe la O2A OPC, que es la precursora de orientación. De hecho, se sabe que en el adulto existen polidendrocitos que permiten regenerar oligodendrocitos y astrocitos tipo 2. ¿Y por qué eso es importante? Porque tanto astrocitos como el oligodendrocito van a permitir la regeneración axónica. El oligodendrocito sintetiza la mielina, astrocito tipo 2 creando circuitos neuronales. Entonces, hay cierto grado de plasticidad neuronal en un adulto, porque si no lo hubiera no podría aprender nuevas cosas, no podría rehabilitarse, ¿no? Cuando tiene a veces lesiones, la rehabilitación física permite justamente la generación de función, no al 100%, pero lo permite, y es justamente por la presencia de poliedrocito. Tenemos células ependimarias, que son las glías que van a revestir el canal ependimario de la médula espinal. Son células neuroepiteliales modificadas que tienen justamente tienen cilios en el sistema apical que permiten batir el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener otros ependimocitos, de acuerdo a su clasificación, podemos tener hasta 3 tipos, E1, E2 y los tanicitos o los 3. Los tanicitos se encuentran principalmente en el piso y el techo del tercer ventrículo. Se cree que tienen relación con las señales de muerte que se pueden originar. Y van a también tener alguna, se cree que los tanicitos también pueden generar nuevas neuronas, están en estudios. Ahora, con respecto al ependimocito, ya tienen ver cómo se ven justamente sus cilios, pero lo que quiero pasar para acabar de los coledocitos. Los coledocitos son las células que tapizan los procesos coroideros, estas se encargan del procético de coloquímico. Yo acá bien tengo ependimocitos de tercer ventrículo. Los coledocitos son las más cuboides, con microvellosidades en su ventana apical. Luego tenemos células de Schwann, que son los análogos del oligodendrocito, pero el sistema nervioso periférico que producen mielina. Acá tengo una célula de Schwann siempre abrazando su axón de mielina. Y las células satélites, para finalizar, que son células que se disponen como rosarios, rodeando siempre a las neuronas ganglionares. Acá tengo en epicrómica de Mason, miren cómo las células satélites rodean a las neuronas ganglionares. Las rodean como si fueran rosarios. Hasta acá estamos bien. Disculpen que me corrido algunas partes, pero creo que están de más. A ver, apliquemos lo aprendido. ¿Cómo se clasifican las neuronas de por sí? A ver. Por las número de proyecciones, muy bien. ¿Qué más? La longitud del axón, ¿ya? La forma de la neurona, su función específica, su función a nivel de sináptica y por la predominancia de su neurotransmisor que produce. Ahí tienen varios. Luego, a ver, aquí, esta neurona, ¿se acuerdan cuál era? Que parecía una périta. Purkinje, ¿no? Que está en el cerebelo. ¿Cómo se clasifica? Multipolar. Golgi tipo 1, muy bien. Piriforme. Es inhibitoria. Es interneurona. Y es GABAérgica. Muy bien. ¿Cuál es el origen del oligodendrocito? O2A OPC, ¿no? Que son las poliedrocitos. Muy bien. ¿Y qué rol cumplen las glías en la reparación del tejido nervioso? Principalmente las dos. Forman las redes neuronales nuevas, ¿no? Y permiten justamente la regeneración de acciones mielina. Muy bien. Ya, este interés aprendido lo dejo para que lo revisen. Ya vamos a hacer con la hora. Tengo un cuadro de clasificación de neuronas y acá están los